Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir le présent simple, un thème fundamental en français. Hoy vamos a ver el presente simple, un tiempo fundamental en francés, es decir, que es la base para la conjugación de los otros tiempos verbales en francés. El presente es la base para la conjugación de los demás tiempos verbales en francés. Pero antes me gustaría hacer una retroalimentación de lo que tratamos en la clase pasada. Muy bien. La clase pasada tratamos el tema de las actividades de la vida diaria y los verbos pronominales. Por ejemplo, los siguientes verbos pronominales. Se réveillé, que significa despertarse. Se levé, que significa levantarse. Además, vieron otro verbo, otra acción de la vida diaria, porque debo recordarle que las actividades, es decir, se réveillé, significa levantarse, y levantarse es una actividad, pero además es un verbo, porque para levantarse un verbo indica acción o movimiento. Se le ve levantarse, que también es una actividad y es un verbo. Se duche, bañarse, es una actividad y es un verbo. Se brosser les dents, cepillarse, que es una actividad y un verbo. Todos esos verbos, todas esas actividades son verbos porque representan una acción o movimiento. Se coiffé, que significa peinarse. S'habiller, que significa vestirse. Aller à l'école, ir a la escuela. Déjeuner, almorzar. Prendre le petit déjeuner, desayunarse. Étudier, estudiar. Regarder la tele, mirar la televisión. Se coucher, acostarse. Écouter de la musique, escuchar música. Nettoyer, limpiar. Nager, nadar. Jouer, jugar. Montar. Otro, otra, otro tema que observaron la clase pasada fue los verbos pronominales, que son aquellos verbos que al conjugarse llevan en su forma un pronombre reflexivo, los cuales son me, te, se y nos. Es importante señalar que el pronombre reflexivo que acompaña al verbo pronominal concuerda siempre con el sujeto o el pronombre personal de la oración de la siguiente forma: yo me, tú te, él se, ella se, usted se, nosotros nos, ustedes se, ellos se, ellas se, je, es decir, lo que acabo de decir en francés, lo voy a decir ahora. Je me, que significa yo me, tu te, que significa tú te, il se, él se, ella se, on se, nosotros se, nous on, nous, nosotros nos, vous, ustedes se, il se, ellos se, ellas, él se, ella se. Por ejemplo, de un verbo pronominal en español, el verbo bañarse. El verbo bañarse requiere de un pronombre reflexivo, es decir, para que tenga sentido su conjugación. Yo me baño. El pronombre reflexivo es yo me. El pronombre es me. También tú te
bañas. El pronombre reflexivo es te. Él se baña. Pronombre reflexivo se. Ella se baña. Se, el pronombre reflexivo. Usted se baña. Nosotros nos bañamos. Nos es el pronombre reflexivo. Ustedes se bañan. Se es el pronombre reflexivo. Ellos se bañan. Ellas se bañan. Ese es el pronombre reflexivo se. Es decir, que a cada pronombre personal le corresponde un pronombre reflexivo. Ejemplo, aquí hay unos ejemplos de verbos pronominales. Los verbos pronominales tienen que tomar esto en consideración. Los verbos pronominales siempre están acompañados por C o S apostrofada. Por ejemplo, utilizamos la S apostrofada si el verbo comienza por vocal o H muda. En el caso de s'appeler, appeler, que comienza en H muda, utilizamos una S apostrofada. Y en el caso de s'appeler, que significa llamarse, y s'habiller, que es vestirse, y s'appeler, que significa llamarse, se coucher es un verbo pronominal, se réveiller, que significa despertarse, se coiffer, que significa peinarse, se brosser, que significa cepillarse, se lever, que significa levantarse, se deshabiller, de vestirse, se doucher, que significa bañarse, y s'endormir, que significa dormirse. Es decir, que estos verbos para conjugarse requieren de un pronombre reflexivo. Ahora les tengo unas preguntas. ¿Pudieron notar algunas similitudes entre los verbos que acabé de leer? Es decir, lo que terminaron de observar. ¿Cómo terminan los verbos? Observen. Très bien. Los verbos terminan en ER. Los verbos terminan en ER. Además, notamos alguna diferencia en que los que son pronominales están acompañados por C y S apostrofada. Ahora vamos a pasar con nuestro tema del día de hoy, que es el presente simple en francés. ¿Cuál es la formación del presente en francés? Muy bien. Lo voy a leer en francés. Pour comprendre la formation du présent, il faut comprendre le système de groupes verbaux. Para comprender la formación del presente, hay que comprender el sistema de grupos verbales. En francés existen 3 grupos de verbos. Los verbos de primer grupo, que son esos que ustedes acaban de observar, con excepción de aller. Los verbos de primer grupo todos terminan en ER, con la excepción del verbo aller, que pertenece a los grupos de verbos del tercero. Tienen que observar bien. El verbo aller no pertenece al primer grupo, aunque termine en ER. El verbo aller pertenece al tercer grupo. El segundo grupo, un ejemplo, aquí hay unos ejemplos de los verbos de primer grupo. El verbo parler, que significa hablar. El verbo aimer, que significa amar. El verbo marcher, que significa caminar.
el verbo chanter, que significa cantar, el verbo telefoner, que significa llamar, el verbo déjeuner, que significa almorzar, el verbo manger, que significa comer, el verbo nager, que significa nadar, el verbo se lever, que significa levantarse, se duché, que significa bañarse, se réveillé, despertarse, se lavé, que significa bañarse, y el verbo s'appeler. Esos son verbos de primer grupo. ¿Por qué? Porque terminan en ER. Y todos los verbos que terminan en ER son de primer grupo, con excepción el verbo aller, que significa ir y pertenece al grupo 3. Los verbos del segundo grupo son aquellos verbos, es decir, algunos verbos que terminan en IR. Algunos verbos que terminan en IR. Por ejemplo, el verbo finir, que significa terminar, el verbo sortir, que significa salir, y el verbo choisir, que significa elegir. Los verbos del tercer grupo son aquellos verbos que terminan en IR, oír, RE y DRE. Por ejemplo, el verbo faire, pueden ver que termina en re. El verbo aller, que le dije que aunque termina en er, pertenece al tercer grupo. El verbo avoir, que significa tener. El verbo être, que significa ser. El verbo pouvoir, que significa poder. El verbo lire, que significa leer. El verbo dire, que significa decir. El verbo prendre, que significa tomar. El verbo venir, que significa venir. El verbo voir, que significa mirar o ver. Y el verbo connaître, que significa conocer. Ahora vamos a pasar con la utilización del presente simple en francés. Se los voy a leer en español. Utilizamos la primera utilización. Utilizamos el presente simple para hablar de una acción o de una situación con relación al momento presente. Tu fais quoi? ¿Qué tú haces? Je parle avec toi. Yo hablo contigo. También utilizamos el presente para hablar de una habitud, es decir, de una acción repetitiva que acontece con frecuencia. Por ejemplo, je me douche tous les jours. Yo me baño todos los días. Es algo que yo hago con repetición, algo que yo hago diario. Je déjeuné à midi. Es algo que yo hago con frecuencia. Yo almuerzo a las 12. Je me lève à 6 heures tous les jours. Yo me levanto a las 6 todos los días. Je me couche à 10 heures toutes les nuits. Yo me acuesto a las 10 todas las noches. También utilizamos el presente para situar una acción futura, pero debemos utilizar la expresiones de tiempo. Demain, que significa mañana. Prochain, que significa próximo. Por ejemplo, demain je prends l'avion. Mañana yo tomo el avión. Mardi prochain à 7 heures, Mariel quitte à un examen. Mariel qui a un examen. El martes próximo a las 7, Marielki tiene un examen. Ahí estamos hablando de algo futuro utilizando el presente simple en francés. Ahora vamos a ver los verbos de primer grupo, que es lo primero que vamos a
con lo primero que vamos a trabajar, con los verbos del primer grupo que terminan en ER, con excepción del verbo haler. Todos los verbos que terminan en ER, con excepción de haler, pertenecen al grupo primero, al primer grupo. Ahora vamos a ver, apréndanse esta regla. Para conjugar los verbos de primer grupo, para conjugar los verbos de primer grupo en francés, terminado en ER, solo basta con quitar la terminación ER al verbo o a los verbos y en su lugar agregar las siguientes terminaciones para los pronombres personales. Lo que termino de decir es, aquí le voy a mostrar 3 ejemplos. El verbo parler, para conjugarlo en la primera persona, que es je, es decir, lo primero que tenemos que hacer es quitarle la ER al verbo parler. Después, cuando vamos a conjugar en je, agregamos E, es decir, je parle. En tu, que es la segunda persona del singular, agregamos ES. Tu parle, pueden observar ES. En il, el, en o, agregamos E. Il, el, on parle. Pueden ver que agregamos E. Nous, en nous, agregamos ONS. Nous parlons. En vous, agregamos EZ. Vous parlez. Il, el, agregamos ENT. Il, el, parle. También otro ejemplo es el verbo s'appeler, que significa llamarse. En la primera persona decimos je m'appelle. Al verbo le agregamos una E. Tu t'appelles, tú te llamas. Il s'appelle, él s'appelle, él se llama. Nous nous appelons, nosotros nos llamamos. Vous vous appelez, ustedes se llaman. Il s'appelle. Pueden observar que en la persona de nous y vous, en la conjugación, el verbo no utiliza doble L, sino que toma la base del verbo sin conjugar. Mientras que en las otras personas se duplica la L en la conjugación, pero en nous y vous se utiliza como el verbo base. Otros verbos con algunas particularidades que se conjugan con ER, pero tienen particularidades. El verbo manger, que significa comer, se conjuga de la siguiente forma. Je mange, agregamos la E en la primera persona a la base, es decir, quitamos ER al verbo y conjugamos de la siguiente forma. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange. Observen en esta persona, en la primera persona del plural. Nous mangions. Nous mangions. Aquí pueden ver que el verbo retiene la E y se le agrega la terminación de la primera persona del plural o NS, pero retiene la E. Vous mangez. Vous mangez. Il mange. Entonces solamente en nous retiene la E. En la demás se conjuga siguiendo las reglas. El verbo envoyer, que significa enviar, se conjuga de la siguiente manera. La Y se le quita la terminación ER al verbo y la Y se transforma en I. Por ejemplo, en la primera persona, que es je envoie
Tu envoies, il envoie, él envoie. Yo envío, tú envías, y él envía, ella envía. Observen en estas, sí, en la primera persona del plural y en la segunda persona del plural. El verbo retiene la I griega más la terminación, es decir, retiene la Y más la terminación que les corresponde a esas personas. Nous envoyons, vous envoyez, il y en las demás, en esa persona continúa como en la primera y en la segunda y en la tercera del singular. Il envoie, el envoie. Entonces, ahora vamos a ver qué han aprendido en la clase del día de hoy. Très bien. Aprendieron sobre cómo conjugar un verbo en presente. Además, aprendieron sobre los verbos pronominales y vieron qué es un pronombre reflexivo y también observaron algunas de las actividades de la vida diaria, las cuales, además de ser actividades, también son verbos porque requieren de una acción. Como asignación, deben completar en sus cuadernos los ejercicios relacionados con el tiempo presente simple que les enviaré al grupo. Además, cada alumno debe conjugar algunos de los verbos del primer grupo guiándose de los ejemplos vistos. Ça a été tout pour aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine. Ha sido todo por hoy. Adiós, hasta la próxima.